Pues La memoria de los animales, ¿qué es? Es el nuevo libro de Claire Fuller. Había escrito antes Tierra Inestable, por ejemplo. Es el primer libro que leo de ella, sinceramente. Lo ha editado en mayo, creo, de 2024 Impedimenta, y la traducción corre a cargo de Eva Cosculluela. ¿De qué va la cosa? Ha habido una pandemia. ¡Oh, sorpresa! Ha habido una pandemia. Ha diezmado a la sociedad, como Pero es siempre. una pandemia, no es la pandemia, es una pandemia. No, ahora entraré en detalles. Es una pandemia. Ha habido Perdón. una pandemia y eso ha afectado evidentemente a la sociedad y tal. Y una chica protagonista de esta novela, Nefi, se despierta en un hospital. Ha ido a parar porque es una de las diversas personas que se ha ofrecido como candidata para hacer pruebas de vacuna y tal y cual. Suena bastante todo esto, ¿no? A ciertos Mm. episodios pasados hace un par de años. La cuestión, lo digo ya, es que este libro empezó a escribirse meses antes del COVID. Por lo tanto, ojo al ojo de Claire Fuller, que además yo creo que leí que empezó a escribirlo antes, no sé si acabó de escribirlo ya con a pandemia pasada, lo cual, pues claro, aprovechas para ya completar un poquito de detalles y llevarlo hacia un mundo muy hiperrealista. Este es el primer detalle de este libro, que pese a hablar de una pandemia totalmente ajena al COVID, es tan realista que parecería estar hablando del COVID. Y todo lo que va contando y las reacciones de la sociedad y cómo se van relacionando los personajes en función de lo que ocurre a su alrededor dentro de este hospital en el que se encuentran, pues es tan próximo a nuestra realidad que genera ya de por sí una adicción inmediata. Sin embargo, esta es solo una parte de la trama, que tarda poco en desembocar hacia una variante fantacientífica, un poco más fantacientífica, que tiene que ver con... no quiero desvelar demasiado, tiene que ver con algunos mecanismos o algunas invenciones o cosas que ya se alejan un poco más de nuestros días, pero que permiten que la protagonista conecte con su pasado. Y entonces ahí el libro juega con dos líneas temporales. En una vamos descubriendo poco a poco el pasado de esta protagonista, de Nefi, para acabar entendiendo por qué quiso ser voluntaria para esta prueba, aún a sabiendas de que eso era un riesgo para su salud, como para cualquiera que se exponga a este tipo de pruebas, y a sabiendas de que su familia se oponía a ello. ¿Por qué tomó esa decisión? Porque ella viene marcada por un pasado, por unas decisiones equivocadas que tomó en el pasado cuando se dedicaba a algo, no recuerdo muy bien qué era, pero algo relacionado con el estudio y el cuidado de los animales. Todo esto ya lo leeréis, está estrechamente relacionado con un pulpo y a partir de ahí, si habéis visto lo que el pulpo me enseñó, pues ya podéis ir atando los cabos que queráis. ¿Vale? Pero esto es lo interesante de este libro, que es un libro que arranca como una hiperrealista aproximación a la pandemia, que en realidad es una historia de ciencia ficción totalmente improbable científicamente, pero que a su vez es una historia que en el fondo, y aquí es lo que le da valor, creo, va de, pues eso, de tu vida pasada, de entender tu vida en el punto en el que estás echando la vista atrás, de ver cómo todo eso ha lastrado o ha mermado tu vida o ha afectado las decisiones que has ido tomando en el futuro. Habla un poco de tu responsabilidad como ser humano contigo mismo, con quienes te rodean, porque claro, a ver, esta gente que está ahí expuesta a un virus y a una posible vacuna que no está testeada y tal, hasta qué punto quieren arriesgar, hasta qué punto cambian de idea, hasta qué punto entran miedos, todos esos temas van más allá de la ciencia ficción, sino que son temas que podrías preguntarte tú si estuvieras en una situación remotamente similar. Y luego va hacia esta especie de flashback en el que hasta cambia un poco el estilo formal, porque se compone de cartas, es un estilo un poco más epistolar. Por lo tanto, es un libro que va mutando realmente y que de alguna manera va creciendo con varias líneas en paralelas que va tirando y de repente confluyen en un tercio final que ya vuelve a ser otra vez el rollo survival inicial, es decir, es un arco completo, no es que simplemente haya utilizado la pandemia como excusa, sino que se acuerda perfectamente de ella y cierra perfectamente el arco. Y entonces me parece que es uno de los grandes libros de este año, en definitiva, porque es mucho más completo, complejo y profundo de lo que cabía esperar y porque habla de estos temas tan importantes a día de hoy como son, pues, yo qué sé, otro más, sin ir más lejos, el respeto que le tendríamos que tener a la naturaleza para evitar que en ocasiones así, pues, simplemente quedemos hechos una mierda y no sepamos para dónde tirar, ¿no? Ya está, todo esto en 300 y poco páginas. Creo que el único error que estamos cometiendo tú y yo es que estamos hablando de este libro pasado verano, porque creo que es una lectura ideal para verano, porque es de estas que se Oh. consumen en un santiamén. Ujú. Pero aún estás a tiempo tú, como quienes nos Mm, escuchen, de mm. leerlo antes de que acabe el año y quizá ponerlo por arriba en nuestras listas de top libros.
Ha creado cierta separación de opiniones porque hay quien se esperaba algo más, pues eso, más enfocado a la ciencia ficción pura y en este sentido el libro decepciona porque, insisto, es más un libro sobre seres humanos, que es lo que a mí me gusta más, sinceramente.